Voy cambiando la presentación. Isa, ya te podemos escuchar. Hola, saludos a todos. Ups, espérate. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar. Estaremos hablando sobre el manejo del estrés, así como dijo Cindy, durante la cuarentena, para aquellos proveedores que sirven a hispanos y latinos alrededor de Estados Unidos y también incluimos a Puerto Rico y el Caribe. Próximo. Durante el día de hoy, mis principales objetivos son poder identificar cuáles son aquellos, ¿verdad?, estresores que son particulares para los hispanos y latinos, poderles proveer a ustedes diferentes intervenciones que podemos utilizar en el aspecto clínico y también, a su vez, mientras voy hablando, voy dando información sobre cómo podemos trabajar el estrés tanto en los niños como en los jóvenes. Algunos aspectos y consideraciones acerca de lo que es la telesalud se van a estar proveyendo. Y antes de comenzar, me gustaría que podamos tener un minuto solamente de acomodarte en la silla, ya sea o si estás sentado en el sofá, tratar de inhalar, respirar profundo. Si necesitas tomar un poco de agua, si necesitas, ¿verdad?, almorzar, comerte algún tipo de snack, que lo puedas hacer en este momento. Porque es bien importante que como proveedores de salud, ¿verdad?, nosotros comencemos cuidando nuestra salud también. Y si pueden hacer alguna de esas actividades, sería muy bueno, sería excelente, porque a su vez quiero agradecerles por el trabajo que están haciendo y los servicios que le están proveyendo a los hispanos y latinos. Próximo slide. Ajá. Aquí quería comenzar hablando primeramente sobre la población de latinos que tenemos en Estados Unidos, que alrededor son casi 60 millones de latinos. Y se espera que para el 2060 tengamos aproximadamente 119 millones de hispanos y latinos alrededor de Estados Unidos. Cuando nosotros queremos, ¿verdad?, proveer servicio a tantos hispanos y latinos, para mí es bien importante hablar lo que es el marco conceptual que se enfoca en la fortaleza. Muchas veces nuestras intervenciones como clínicos van enfocadas a identificar en dónde están las fallas de esta familia, de este niño, pero el observar y tener primeramente un marco enfocado en las fortalezas nos va a ayudar a que, ¿verdad?, nuestra percepción de ellos cambia, nuestra terapia también cambia. Hay un concepto que se llama la resiliencia relacional y se enfoca en que ver la capacidad de crecimiento que tiene la población con la cual nosotros estamos trabajando, en específico los latinos. Y algunas de las fortalezas que podemos identificar es los fuertes lazos que existen en la familia y la importancia que se tiene del concepto de la familia. A su vez, la importancia de lo que es la espiritualidad. Muchos hispanos y latinos pueden entender y procesar y darle explicación a los síntomas que están experimentando a través de explicaciones que están relacionadas a la religiosidad o a la espiritualidad. El personalismo es otra de las fortalezas porque en ocasiones podemos observar que los latinos en el proceso de terapia pueden desarrollar una confianza con el clínico que se muestra, ¿verdad?, transparente, que se muestra simpático, y a su vez eso puede ayudar a que los lazos y la alianza terapéutica sean mayores y que ellos puedan seguir las recomendaciones clínicas que nosotros compartimos con ellos. Y tenemos ahí lo que son los mantenimientos de los rituales culturales, porque nos ayudan a tener una identidad y según las investigaciones esa identidad cultural
ya sea de conocer sobre el país de donde vengo, conocer el idioma, practicar algunos rituales de mi cultura o celebrar algunas actividades, no ayudan a las personas a tener esa identidad, que es como un factor protectivo para evitar las condiciones de salud mental. Es importante mencionar a su vez que los hispanos y latinos no presentan mayor o menor condiciones de salud mental que otros grupos minoritarios, pero es importante destacar que existen unas disparidades en los servicios médicos, como también en los servicios de salud mental, y esto es considerado como un problema de salud pública que viene desde hace muchos años, pero ahora, ¿verdad?, se ha intensificado un poco más. A raíz de la pandemia, los latinos están experimentando grandes obstáculos en relación a los accesos a los servicios de salud, en ocasiones pues porque no tienen el plan médico, relacionados con el lenguaje. Muchas veces cuando sí pueden recibir esos servicios de salud mental, en ocasiones los servicios no son culturalmente sensitivos y no se ajustan a las necesidades específicas de nuestra población. Próximo slide. ¿Cuáles son algunas de las experiencias de los latinos? Es importante destacar lo que es que podemos observar que muchos de nuestros pacientes presentan la somatización de los síntomas, o sea, puedo presentar mucho dolor de cabeza, me duele la espalda, me duele el cuello, tengo dolor de cabeza y en ocasiones, tanto lo que es la estrés o la depresión o alguna otra condición de salud mental se puede expresar de esta forma. Podemos observar personas que pueden decir yo me siento nervioso, siempre estoy nervioso desde que escuché esto de la pandemia porque tengo que estar en mi casa. Tomar en cuenta que nervioso también puede ser una forma de la persona explicar que tiene estrés. En ocasiones tenemos que los latinos tienen menos probabilidad de considerar una etiología biológica de lo que es la depresión o los síntomas que están experimentando. Y puede ocurrir que más bien las explicaciones están relacionadas a porque ellos cometieron algún error y se sienten de esta forma o a aspectos relacionados con espiritualidad. Próximo. Algunos de los estresores, bien importante destacar que algunos de los estresores más comunes que enfrentan las comunidades latinas en ocasiones están relacionados con su situación actual económica. Todos estos factores que voy a estar mencionando ahora hay que considerarlos desde el punto de vista de que muchos de ellos ya los latinos los estaban experimentando antes de que comenzara la pandemia. Al comenzar la pandemia, estos estresores, ¿verdad? Y otras adversidades que han atravesado los latinos, añade como otra capa de estrés, vamos a decirlo así, a nuestra comunidad latina. Según la Oficina de Minority Health en el 2019, alrededor de 22.6% de los latinos vivían por debajo del nivel de pobreza. Encuestas del Pew Research Center, estas son más recientes de ahora de abril, informaron que el 49% de los latinos expresaron que alguien en su familia perdió su trabajo o tuvo una reducción en su salario o ambas situaciones debido a la pandemia. Mientras que, por otro lado, el 33% de la población general de Estados Unidos pues, se vio afectada en la reducción de trabajo. En cuanto al lenguaje, la literatura señala que personas que solamente hablan español, buscan servicios de salud mental cuando ya sus condiciones están bien complicadas. A veces se les hace difícil poder entender los síntomas que están experimentando y utilizan menos los servicios de salud enfocados en las condiciones de salud mental. El proceso de aculturación es uno de los factores más significativos
que contribuye a las condiciones de salud mental. En ocasiones podemos tener pacientes que pues emigraron a Estados Unidos, por buscar mejor trabajo o a poder ayudar a su familia. Y en estos momentos quizás podemos tener pacientes que están pensando por qué me vine a Estados Unidos, por qué no me quedé en mi país, en mi familia me necesita en estos momentos y no estoy cerca de ellos. Entonces, esta ambivalencia la podemos observar en los pacientes también. En el aspecto de discriminación, los latinos son objeto de discriminación tanto racial como étnica, que a menudo conduce a síntomas depresivos. En ocasiones, pues, también puede conducir a lo que se llama trauma etnorracial, que es cuando ellos son testigos o viven o les pasa o les sucede a ellos que son discriminados, ya sea por su raza o etnia. El 24% de los latinos expresaron que alguien los discriminó. Por otro lado, el 22% ha sido criticado por hablar español y también el 20% le han dicho que regrese a su país. Esta es una encuesta, según la encuesta realizada por Pew Research Center. Próximo. En cuanto a, dependiendo del nivel de aculturación y de la condición del inmigrante, también podemos enfrentar barreras relacionadas con problemas con el estatus migratorio de nuestros pacientes. Durante la cuarentena existe miedo a las políticas de aplicación de la inmigración, ¿verdad? Podemos buscar más información en la página de ICE. Ahora mismo las fronteras de México con Estados Unidos está cerrada. Solamente pueden atravesar personas que están viajando, ya sea por motivos de trabajo o bien específicos, no están dejando pasar a todo el mundo. Podemos observar problemas con la deportación. Tenemos, según el San Diego Union Tribune, que es un artículo presentado en el 9 de abril, más de 10,000 inmigrantes han sido expulsados desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Y durante la pandemia también que hay que tenerlo presente, que se detuvieron los procesos de dar asilo a las personas que estaban en peligro y que estaban buscando asilo en Estados Unidos. Así que todos estos estresores, la separación de las familias, problemas con la pérdida y el trauma, son situaciones psicosociales que pueden aumentar el estrés que pueden presentar nuestros pacientes. A su vez, es importante destacar que personas que quizás vengan de Centroamérica pueden presentar presentar más síntomas traumáticos por las guerras políticas que se están viviendo en los países de Centroamérica, por ejemplo, El Salvador. Próximo slide. Algunas de las preocupaciones adicionales que podemos añadir es la inestabilidad financiera. Alrededor del 49%, como les dije, el 49% de los latinos expresaron que alguien en su familia perdió su trabajo o tuvo una reducción de salarios o en ambas situaciones. Podemos observar que en ocasiones la familia necesita, ¿verdad?, comer, y muchas veces los estudiantes o los jóvenes tienen que ir a trabajar con sus padres, en ocasiones en lugares donde no son seguros para ellos para poder llevar un sustento a su casa. Podemos enfrentarnos con empleadores que ordenan a sus trabajadores que se queden antes o después del toque de queda, o en ocasiones no se les provee el equipo necesario para mantenerse protegido y no continuar el contagio. Esto añade otra preocupación a las personas que ahora mismo tienen que continuar trabajando independientemente de que ocurra la cuarentena, además de los muchos que ya han dejado de trabajar. Un caso particular es que tengo un familiar en el estado de New York y ella estaba hablando de que en su trabajo, ella trabaja en una farmacia, no se estaban llevando a cabo las medidas necesarias para proteger a los empleados y estaban dejando entrar a más personas de lo que era permitido.
Y una de las cosas que las personas le estaban recomendando es llamar al 311, que es un número que está en muchos de los estados, en el cual es un número que no es relacionado a emergencias, pero las personas pueden llamar y hablar y verificar si y decir que tienen una queja, porque en este caso el patrono no estaba haciendo o siguiendo las regulaciones estipuladas. So, la persona puede llamar y reportarlo a ese número. Solamente sé que es específico para New York en estos momentos. Yo sé que hay otros estados, pero no sé particularmente cuál es el número. Próximo. Podemos observar familias que están, tienen una falta de servicios de salud, si se exponen, falta de apoyo espiritual para las familias, también familias que sus cuidadores son ancianos. Tenemos esa preocupación de poder contagiarlos a ellos. Así que esto añade esto es en general, no necesariamente, no es particular de los hispanos y latinos, ¿verdad? Yo pienso que esto es en la población general, pero hay que tenerla en consideración. Próximo. ¿Cómo puede impactar el estrés en las poblaciones tanto hispanas y latinas? Como sabemos, personas que son expuestas a estrés crónico o estrés tóxico, su sistema inmunológico se ve impactado y su salud mental también. En ocasiones podemos observar que el estrés se puede exacerbar por el aislamiento que están viviendo muchas personas. Podemos observar en latinos que al atravesar por situaciones de estrés pueden presentar nervios o ataques de nervios. Según el DSM-5, nervios es un idioma de distrés que se puede ver y las personas pueden presentar, ya sea fatiga crónica, pueden presentar mucha somatización, dolores de cabeza, dolores musculares, tristeza o fatiga. Por otro lado, el ataque de nervios es más bien un síndrome cultural que se observa en las culturas latinoamericanas y caribeñas. Y anteriormente este diagnóstico se conocía como el síndrome puertorriqueño y se cambió porque se observó que no solamente los puertorriqueños se veían estos síntomas. Y ante situaciones de mucho estrés, pues podemos observar que los latinos pueden presentar ataques de pánico eh, y ataques y trastornos de pánico que muchas veces se camuflajea dentro de lo que es un ataque de nervios. Y algunos de los síntomas pueden ser la ansiedad, el gritar, el llorar, el poder temblar, se pone a temblar. eh, y a diferencia de los trastornos de pánico, luego, ¿verdad? De que la persona, estos síntomas comienzan después de alguna disputa interpersonal, eh, luego de alguna muerte o alguna noticia bien fuerte. Podemos también ver que los latinos mayores presentan condiciones de salud médica, lo que de alguna forma agrava, porque si tenemos latinos que no tienen salud, su plan médico y al contagiarse se pueden también pues, complicar su cuadro clínico. Aumento de la utilización de alcohol y drogas, aumento en la sensación de pérdida. Tenemos que ver, ¿verdad?, esta situación también desde el aspecto de pérdida, porque muchas familias se mudaron a Estados Unidos, muchas familias dejaron, ¿verdad?, lo que era su hogar, lo que era lo que conocían, su cultura, su comunidad, para moverse a otro país. Y ahora en estos momentos, pues estamos más bien en nuestras casas y es una pérdida, ¿verdad?, de la rutina que nosotros llevábamos, de ir al trabajo, de compartir con otras personas y ahora pues tenemos que estar en nuestras casas. Podemos observar también que si tenemos pacientes que primeramente comenzaron un proceso terapéutico con nosotros y pudieron aprender destrezas de cómo manejar diferentes situaciones, al cambiarle su rutina, muchas veces pues estas estrategias pues ya no las están practicando como las practicaban antes. Y otra de las impactos es observar síntomas somáticos, como les mencioné anteriormente, perdón.
En los niños, podemos observar niños que pueden presentarse con mucho llanto o mucha irritación. Por ejemplo, el día de ayer, mi chica tiene 9 años, fuimos a ver a su abuela y no nos bajamos del carro, nos quedamos en el auto, pero ella solamente de verla a lo lejos comenzó a llorar. Pues porque la extraña, porque quiere abrazarla, porque quiere estar junto a ella. Es bien importante ver estos síntomas. Llanto excesivo, pueden presentar coraje, pueden sentirse, si ya han sido entrenados para ir al baño, comienzan a orinarse en la cama en la noche, o mucha tristeza. Importante que cuando nosotros observemos estos tipos de comportamientos le demos el espacio para, ¿verdad? Para procesarlo. En los jóvenes podemos también ver la irritabilidad, un bajo rendimiento en las tareas escolares, dificultad con la concentración y atención. Ahora mismo muchas de las tareas se están realizando a través de la computadora y podemos ver que en ocasiones no terminan las tareas o no cumplen con las tareas que necesitaban realizar para el día o le están tomando mucho más tiempo de lo que le tomaba antes. Pueden presentar ya sea dolores de cabeza o utilización de drogas y alcohol para poder manejar el estrés o el miedo o la ansiedad que están experimentando. Algunos de los instrumentos que nosotros podemos utilizar en la práctica clínica, yo sé que tenemos tanto psicólogos como psiquiatras, tenemos terapeutas, tenemos consejeros, tenemos trabajadores sociales aquí en nuestro webinar. Estos son varios de los instrumentos que se pueden utilizar, que están en español y también están en inglés. Y para evaluar tanto el estrés, y tenemos la escala de percepción de estrés, y el del índice de estrés pandémico. A su vez, la entrevista de formulación cultural del DSM-5 es un instrumento que nos provee preguntas que nos pueden ayudar a entender desde el punto de vista de la persona qué es lo que significa la situación por la cual están atravesando, el cómo impactan esos síntomas y qué palabras ellas utilizan para describir lo que están experimentando. Así que es recomendable utilizar el DSM, la entrevista de formulación cultural. Nosotros proveemos entrenamiento en cómo, ¿verdad? Utilizarla. Nuestro entrenamiento se llama Cultura, una parte integral de los servicios de salud mental para proveedores que atienden hispanos y latinos. Y en el mismo se provee herramientas de cómo utilizarlo y en nuestra clínica y conocer un poquito más sobre él. Quiero detenerme un poquito aquí en las intervenciones, bien importante, ¿verdad? Llevar a cabo unas intervenciones que nos ayuden a disminuir el estrés que estamos viendo en nuestros pacientes. Primeramente, podemos comenzar con lo que es disminuir el estigma hacia la salud mental y sobre lo que es el COVID-19. Porque de esta forma nosotros podemos, mediante la educación, nosotros podemos ayudar a que los estigmas, ya sea la percepción que tiene la persona, el entendimiento que tiene sobre la condición, sobre el COVID y sobre la salud mental también. Podemos, a través del personalismo, nosotros nos podemos sentar, en vez de hacer una pregunta tras otra, podemos utilizar y llevar la información de forma como si fuera una plática, porque a través de la plática, ¿verdad? Que es un tipo de una entrevista, una conversación que es menos formal, podemos obtener mucha información clínica que nos va a ayudar a entender al paciente y a su vez que el paciente pueda procesar y entender la información educativa que le estamos proveyendo. También podemos utilizar los principios de primeros auxilios psicológicos que son basados en la evidencia. El primero hablamos de lo que es el sentido de seguridad. Esto voy a hablar desde el aspecto para niños como también para los adultos. Como el sentido de seguridad lo podemos proveer
¿verdad? Reconociendo qué aspectos nosotros podemos controlar y qué cosas no podemos controlar de la pandemia. Enfocarnos en maximizar esas destrezas de cuidado de uno mismo y de la familia, como por ejemplo el tomar unos descansos de estar escuchando las noticias, el descanso del tanto trabajo de forma virtual, tomarnos unos breaks, al igual que los niños. Destrezas para calmarnos. Podemos enseñarles a los chicos qué pueden hacer para sentirse mejor. Por ejemplo, vamos a estirarnos, vamos a utilizar la plastilina, vamos a tomar un tiempo para sentarnos, a dibujar, a crear algo. En los adultos también podemos utilizar lo que es el mindfulness, también podemos utilizar los grounding. Una de las formas en cómo yo utilizo el grounding es, vamos a pensar en 5 cosas que ves, 4 cosas que escuchas, 3 cosas que puedes oler, 2 cosas que puedes sentir y una cosa que puedes palpar según tu sentido del gusto. Además, podemos fomentar que las familias se conecten, que los amigos se conecten, que las personas estén en contacto con grupos de apoyo. No necesariamente tiene que ser, ¿verdad? No podemos en esta hora que sea en persona, pero sí de forma virtual. Algunas aplicaciones que podemos recomendar que pueden ayudar a las familias, ya sea Zoom, FaceTime, WhatsApp, entre otras aplicaciones que nos pueden ayudar a mantenerlos conectados con la familia y recordando que la familia es un valor cultural bien importante para nosotros como hispanos y latinos. Desarrollar el sentido de eficacia, que es el próximo, que nos va a ayudar a permitir a que el paciente tenga un rol activo en su tratamiento y que él, ¿verdad?, pueda desarrollar un plan y que reconozca que su participación en el proceso de terapia es bien importante. La persona puede comenzar a participar en actividades que pueden ayudarlo a disminuir esos niveles de estrés. Por ejemplo, podemos, en el caso del niño, podemos utilizar ya sean cuentos para poderle hablar y psicoeducar sobre lo que es el estrés o lo que es la pandemia. En los adultos podemos tener personas con mucha ansiedad, mucho estrés de qué me va a pasar si me contagio, qué va a pasar si contraigo el virus, qué va a pasar con mi familia. En estos momentos lo que nosotros podemos hacer con ellos es poder desarrollar un plan. ¿Tienes un plan? Sí o no. Podríamos crear un plan juntos. Si te enfermas, ¿a dónde puedes contactar? ¿A dónde puedes ir? ¿Hay otro lugar, otra casa en tu familia donde tú te puedas quedar y que la otra familia se vaya a tu casa? ¿Tienes alimentos suficientes para una semana, 2 semanas, 3 semanas para tu familia? Si no es así, vamos juntos a buscar fuentes y lugares en donde esa necesidad que tiene mi paciente se puede cumplir. ¿Cómo yo puedo, verdad, conectarlo con esos recursos que está necesitando? Por último, tenemos la importancia de fomentar la esperanza, ¿verdad? Es fomentar el optimismo, el sentido de normalidad, sin negar la actualidad que estamos atravesando, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahora con la pandemia. Próximo. Fomentar la sensibilidad cultural. Yo sé que este webinar ha sido realizado en español. Muchas veces nosotros, un pez en el agua no ve el agua, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de esos aspectos culturales que los utilizamos en el proceso de terapia, pero en ocasiones no estamos conscientes de que los estamos utilizando. Pero es bien importante que dentro de todo proceso de terapia, como hispanos y latinos, es reconocer que tu cultura es diferente a la mía, que qué aspectos de tu cultura te hacen diferente a mí y qué aspectos nos hacen iguales y poder, ¿verdad?, trabajar primeramente con esas fortalezas que tiene la persona. Estar abiertos a poder incluir tanto la familia, a líderes comunitarios, tenemos líderes espirituales o religiosos, en ocasiones pueden ser ya sea una curandera, puede ser alguna otra familiar o persona de apoyo en el proceso de la terapia. A su vez, los dichos, los refranes, las metáforas
También puede ser el proveer nuestra historia, el compartir nuestra historia, igual que los niños, la narrativa de escribir qué me pasó y procesarlo, ayuda a que en estos momentos pueda ser un instrumento para manejar el estrés. En ocasiones, un refrán, como por ejemplo, una pena entre dos menos atroz, ayuda a algunas personas a poder procesar y recordarse de esa frase y poder decir en voz alta, les ayuda a estar un poco más fuerte. Igual que en el aspecto espiritual, pues en ocasiones puede ser algún versículo bíblico que ayude a la persona a tener más control de sí misma y que le ayuda a tener esperanza. También como proveedor, yo tengo que identificar cuáles son mis estereotipos, mis prejuicios, y si yo no conozco de la cultura con la cual tengo que trabajar, pues darme la tarea de tomar un tiempo y leer sobre la cultura, además de preguntarle directamente al paciente. El desarrollo de la regulación emocional. Hay que reconocer que durante esta pandemia es algo, ¿verdad?, que nadie se lo esperaba. Cada persona reacciona de forma diferente. Los niños tienen unas reacciones particulares, hay otros niños que van a estar felices en su casa porque no tengo que ir a la escuela. A veces después ya de un mes, por lo menos en Puerto Rico llevamos desde marzo 16 en cuarentena, a veces después de un mes, pues entonces comienzan a sentirse un poco más tristes. Pero en primera reacción era como que, ok, estoy en casa, feliz, pero después podemos observar que están un poquito más tristes. Pues reconocer que no todos los niños reaccionan igual ante la pandemia y guiar a nuestros pacientes, a nuestros clientes a ser conscientes de qué emociones ellos están experimentando. A su vez, ayudarlos a que normalizar y validar todos esos sentimientos que están experimentando. Y una de las cosas que me gusta trabajar con los pacientes es proveerles a ellos lo que es, es un modelo, se utiliza dentro del modelo de Target, proveerles eh, el que ellos puedan, ¿cómo se dice? Medir los niveles de ese estrés del 1 al 10 y cuánto control tengo de esta situación del 1 al 10. Si no tenemos mucho estrés, ¿qué podemos hacer para poder disminuir ese nivel de estrés? Y muy importante prestar atención a esa comunicación no verbal. Aquí habla un poquito más, ¿verdad?, de lo que son manejo de estrés en niños y jóvenes. Es importante mantenerlos ocupados, pedir ayuda si así se necesita, ¿verdad? Muchos padres en estos momentos, con su trabajo y manteniendo a los chicos en la casa, sus niveles de estrés están muy altos, se les dificulta en ocasiones poder trabajar. Y si es así, pues pedir ya ayuda, o cuando tenemos chicos que de verdad no pueden dormir por mucho tiempo, pues entonces tenemos que verificar si necesita, ¿verdad?, ayuda también de un médico o de un psiquiatra. Mantenga una conexión con la comunidad utilizando la tecnología. Podemos pasar al próximo. Este es más o menos alguno de los ejercicios que hablé, practicar lo que es el mindfulness, la respiración profunda. Tenemos el cuento de The Story of the Oyster and the Butterfly. Este cuento es de Ana Gómez. Lo vi solamente en español, pero es un cuento que provee, ¿verdad?, y ayuda a los niños a poder entender la diferencia en qué es lo que hace la ostra en momentos que son difíciles, qué es lo que hace que crea una perla y qué es lo que pasa con el caterpillar. Se me olvidó el nombre en español ahora mismo. La oruga, qué es lo que hace la oruga cuando tiene momentos, ¿verdad?, de estrés. Y habla, ¿verdad?, de que son transformados y le da herramientas a los niños de cómo hacer para poder respirar, para poder estirarse. Es un poquito largo, yo creo que niños de aproximadamente más pequeñitos, de 6 a 7, 8 años, les va a gustar mucho. Próximo. La psicoterapia interpersonal se utiliza lo que es la creación de la formulación interpersonal y el círculo interpersonal.
Esto es una de las técnicas que se utiliza dentro del modelo, que me gusta mucho utilizarla con los pacientes. Este tipo, la terapia interpersonal, avalada por la evidencia, y en jóvenes específicamente, en jóvenes que están presentando síntomas de depresión. Así que el círculo, como ven, se pone un punto en el medio y dos círculos alrededor. En el punto del medio es la persona, el paciente, y perdón, se le motiva a que ellos puedan escribir personas que para ellos son de apoyo. Las personas que están en el primer ciclo son los que son más de apoyo para ellos y los que están afuera pues son menos apoyo. Y nosotros evaluar qué personas tú puedes contactar, ya sea por Zoom, ya sea por teléfono, durante esta pandemia. Próximo. Voy a estar hablando de algunas de las consideraciones de telehealth. Algunos de los nombres que se están utilizando, ya sea telehealth, telesalud, telepsicología, también está telepsiquiatría. Utilizamos el término telesalud para incluir tanto a los que ofrecen, los que son psiquiatras y los que son trabajadores sociales. Eso es el uso de la tecnología, ¿verdad? Interactiva. Hay diferentes modalidades que se incluyen dentro de lo que es telesalud. Entre ellas puede ser video, correo electrónico, mensajes de texto, videollamadas, correo electrónico, mensajes de texto, y también se puede llevar a cabo por teléfono. La telesalud, ¿verdad? Se puede utilizar tanto como en niños, en las familias y también como adultos. Próximo. Y en muchas ocasiones, ¿verdad? Esta información es data relacionada a cuánto los latinos utilizan la tecnología. Y dice que esto es de una encuesta del 2013, alrededor de 86% de los latinos tienen celulares. Y entonces en la gráfica, como pueden observar, pues también los latinos tienen un alto porcentaje de acceder a información a través del Internet. En muchas ocasiones a través de su celular. Cuando nosotros proveemos servicios por telesalud, es bien importante que documentemos qué tipo de estrategia nosotros estamos utilizando y la razón por la cual la estamos utilizando. A veces podemos buscar diferentes literaturas en el cual se utilizó un modelo específico y cómo eso ayudó. Aquí presento tres investigaciones. La primera de ellos fue se ofreció terapia cognitiva conductual a través del teléfono, lo cual ayudó, ¿verdad?, a los pacientes latinos. Estos son ejemplos de literatura que ustedes pueden utilizar y poder leerlas un poco más profundamente y analizarla y verificar si esto me ayuda para el paciente que yo estoy atendiendo que es latino. A su vez, en la página de telehealth.org /bibliography pueden encontrar otra información de diferentes investigaciones relacionadas al efecto y cómo se trabaja el telesalud. Al momento de proveer servicios por telesalud, bien importante tener en cuenta de que no es para todas las personas. Telesalud es cuando tenemos pacientes que están en crisis, pacientes con un cuadro clínico bien complicado, bien severo, pacientes con ideación suicida constante, con síntomas alucinando o con delirio, pues son pacientes que por lo regular no son buenos candidatos para ofrecerles telesalud. Importante que cuando estemos con nuestros pacientes dialogar de cómo la cuarentena, ¿verdad?, ha interrumpido esto. Constantemente evaluar con ellos si está funcionando, si es de ayuda, si es preferible para ellos utilizar videoconferencias en vez de utilizar solamente el teléfono. Si hay algún miembro de la familia que pueda ayudarlos a manejar la tecnología también, que se puedan sentar con ellos a saber y enseñarles cómo, a los que no saben, en ocasiones a los envejecientes, cómo poder utilizar el celular o la cámara de nuestro celular.
Importante, recomendaciones que se utilicen, si van a utilizar videollamada, utiliza tú como proveedor un monitor que sea bastante grande, porque eso te va a ayudar a que tú puedas ver el rostro, el cuerpo de la persona y poder identificar cuando hay unos cambios. El proveer una terapia en un lugar donde no haya mucho ruido y sacar ese espacio para sentarte y escuchar el paciente. Porque ocurre muchas veces que la persona está proveyendo servicios por teléfono y está en la casa, está limpiando, está recogiendo o está en el carro y esos otros sonidos se escuchan. Así que para poder establecer una buena relación terapéutica, vamos a mantenerlos sentados, solamente escuchando. En ocasiones podemos hasta cerrar nuestros ojos y solamente prestar atención al paciente. Importante también la conexión de su internet, tratar de que sea una conexión comercial. Si ustedes escriben en Google cuál es la velocidad de mi internet, les va a salir la velocidad que usted tiene. En ocasiones, ahora en este momento, muchas personas están usando el internet y puede ser que esté más bajito. Si tiene más bajo de lo que su compañía le prometió, pues usted puede llamar directamente a ellos, explicarle bien importante el consentimiento y los riesgos y beneficios de recibir servicios por telesalud. Sentirse cómodo utilizando la plataforma, tratar de practicar, ya sea si es por Zoom, si es por la otra era Google Hangouts, tratar de practicar la plataforma que va a estar trabajando. Y un detalle bien importante, yo pienso que en los latinos y los hispanos y latinos, latinex, es la importancia para establecer esa conexión, es que nosotros podemos sugerirle a la persona, hay algo en tu casa que tú me quieras enseñar, hay alguna foto que quieras compartir conmigo. Yo hice terapia en el hogar, ¿verdad? Por aproximadamente 2 años. Y mi supervisora anterior me decía, la casa es parte de la persona. La casa, los elementos que están dentro de la casa es importante, porque es parte de ellos, es parte de su personalidad, de su historia. Así que tratar de hacer una pregunta, 2 preguntas acerca de su hogar, para que entonces, ¿verdad? Tratar de establecer una conexión de esa forma. Próximo slide. Otra de las consideraciones de telesalud es la expansión de la exención 1135, el cual va cambiando, incrementando cada 60 días. Es bien importante que usted verifique con el board de su estado, ¿verdad? Siempre verifique con el board de su estado cuáles son las limitaciones y que usted puede realizar ahora. Personas que tienen licencia, vamos a suponer Massachusetts, pueden ver pacientes en otros estados de Estados Unidos sin tener la licencia de esos otros estados. A su vez, Medicare estará pagando por los servicios que se ofrecen, ya sea por video o por teléfono, y se pueden utilizar plataformas que no son compatibles con IPAS, como lo es FaceTime, Skype o Google. En Puerto Rico creo que solamente es Zoom. Próximo. Ante esta emergencia, en SAMHSA publicó el 42 CF, parte 2, en la cual habla que las personas que proveen servicios a personas con uso de sustancias pueden proveer información de ese paciente a otra agencia sin un consentimiento informado, solamente cuando es una emergencia médica y solamente durante este periodo de emergencia. Próximo. Entonces, este modelo es un modelo que nos ayuda un poquito a ver cómo nosotros podemos, ¿verdad? Conceptualizar las disparidades en servicios que vemos tanto en los niños como en los jóvenes. Próximo. Próximo slide. Vemos cuáles son las ventajas y desventajas. Principalmente las desventajas es que no es un servicio para todo el mundo. Y la ventaja es que nosotros podemos, ¿verdad? Tener más, el paciente puede estar más disponible porque no tiene que estar
viajando, ¿verdad? No tiene que estar llegando a la oficina o a la escuela, en el caso de los niños, cuando se le da telesalud escolar, sino que rápidamente el proveedor puede contactarlo, ya sea el padre, a través del teléfono. Que muchas veces una de las mayores quejas es que no tengo tiempo o no tengo dinero para tomar el transporte público. Y en este tiempo, pues, podemos llevarlo a cabo por la telesalud. Próximo slide habla un poquito sobre lo que son las terapias grupales. También se puede ofrecer la telesalud a través de diferentes plataformas. Bien importante que la confidencialidad, guardar y hablar de esos límites de confidencialidad con nuestros pacientes. Si el grupo no se puede reunir, vamos a decir cada semana, que se pueda reunir por lo menos cada 2 semanas o cada 3 semanas, y proveerles recursos a nuestros pacientes de qué pueden hacer durante ese tiempo y diferentes tareas que los ayuden a poner en práctica las destrezas que se están trabajando dentro del grupo, la terapia grupal. Próximo. Más o menos, este slide habla más o menos de lo que ya le había mencionado. Próximo. También presento algunas de las consideraciones en las escuelas, ¿verdad? Tanto la asistencia lingüística para los padres, cuando llaman para obtener información, tanto de COVID, tanto de las tareas de la escuela. Importante que las escuelas, ¿verdad?, tengan información que sea traducida al español, que sea clara y que sea un nivel que la persona pueda, un nivel de 8º grado o menos, para que los padres, ¿verdad?, puedan entenderlo con más facilidad. Próximo. De aquí en adelante lo que tengo son diferentes recursos que pueden ser utilizados tanto por nuestros pacientes como nosotros como proveedor. En esta tengo diferentes recursos para proveer la psicoeducación al paciente. Próximo. Todos tienen esta presentación, están en el área que dice Handouts en la plataforma. Se las tienen disponibles y también se les puede enviar al email a todos los que estuvieron presentes. Así que no se preocupen, se les puede enviar por email. Próximos son más recursos que pueden conectar. Hay consejeros también en línea 24/7, en líneas que son en español y otras líneas solamente en inglés. También para reuniones virtuales de Alcohólicos Anónimos. Ahí está el número de acceso. Próximo. Estas son diferentes aplicaciones desarrolladas por el Departamento de Veteranos, el cual nosotros podemos utilizar con nuestros pacientes también. Próximo. Diferentes recursos en inglés y en la próxima página tenemos, la próxima slide, tenemos otros recursos que son en español. El segundo, no te veo y sé que estás ahí, coronavirus, y también sé que te vas a ir. Es un libro digital que está súper bueno, pero es más para niños que son, vamos a decir, de 10 a 12 años aproximadamente. Es una historia desarrollada por una persona española y entonces le habla, ¿verdad? Va desde un enfoque más científico y lleva los términos desde un enfoque más científico y le ayuda a los chicos a darle herramientas de qué hacer durante este tiempo. Aquí hay diferentes recursos para los proveedores sobre lo que es COVID. Próximo slide. También más recursos para proveedores, cómo manejar el estrés. Están en inglés. Próximo. Todos son los links que ustedes pueden acceder de información, ¿verdad?, importante que necesitan los clínicos en estos momentos, ¿verdad?, que estamos atravesando. Próximo slide. El National Hispanic and Latino Mental Health desarrolla diferentes, ¿verdad?, documentos, artículos, fact sheets para proveer información relacionada a los hispanos y latinos y cómo, ¿verdad?, las disparidades, condiciones de salud mental afectan a nuestra población. A su vez, nosotros desarrollamos documentos y artículos relacionados específicos para los servicios que se ofrecen dentro de las escuelas
alrededor de Estados Unidos y también Puerto Rico. Así que pueden acceder a nuestra página. Tenemos el Stressors in the Hispanic and Latino Community. Son mayormente estresores que podemos observar en nuestra comunidad. Le queremos dar las gracias. También le quiero dar gracias a la doctora Daris Orobi, tanto a Christine Miranda y a Danita Gallegos, a Miguel y a Cindy, todo el equipo que ha trabajado, ¿verdad?, para que proveerle este webinar en el día de hoy. Nosotros proveemos también adiestramiento, asistencia técnica de forma gratuita a las empresas, agencias que así lo necesitan. Se tienen que comunicar con nosotros a nuestro email o entrar a nuestro website. Y estamos para servirles durante estos momentos tan difíciles. Las referencias al final. Gracias. Perdón, Isa, que te interrumpí. Antes de comenzar el espacio de las preguntas, quiero lanzar el poll para saber y conocer un poquito a nuestro público, que no lo hicimos al principio, antes de darte, ¿verdad?, el espacio. Así que, nada, esto es un poco para conocer nuestro público y de ahí paso a las preguntas, que tenemos varias preguntas bastante específica sobre lo que estuviste hablando. La primera pregunta para el público es saber si actualmente ustedes atienden hispanos o latinos con diagnóstico de salud mental. Y tengo más o menos un 78% diciendo que sí versus un 22% que dice que no. Si tienen planes de atender hispanos o latinos con diagnósticos de salud mental en los próximos 6 meses. Y otra vez una pregunta a contestar, sí o no. Tengo más o menos un 86% que dice que sí y un 14% que dice que no. ¿Qué profesión practican al presente? Van a haber varias opciones: trabajador social, manejador de casos, consejero, terapista, psicólogo, enfermero o médico, profesor, o investigador, estudiante, servidor público o trabajan en política pública. Tenemos más o menos un 29% de trabajador social, 49% consejero o terapista, 1% enfermero o médico, 15% profesor, estudiante o investigador y un 7% el servidor de público o política pública. ¿En qué tipo de escenario trabajan actualmente? Y las opciones que van a tener: universidad, institución educativa, tratamiento, gobierno u otro. Más o menos un 24% universidad, 28% tratamiento, 13% gobierno y 35% otro. Y las próximas preguntas tenían que ver con lo que viene siendo el contenido, y eso son el cierto y falso. Y ahora sobre los grupos latinos, y me van a disculpar que de momento no les lea completo, pero la plataforma se tarda un poquito en lanzarlo. Los grupos latinos que pueden creer que el estrés puede ser causado por factores ambientales en vez de factores biológicos. Tenemos más o menos un 92% cierto y un 8% falso. Debido al personalismo, los grupos latinos solo pueden recibir servicios de salud mental en persona. Y esto es un cierto y falso nuevamente.
veo que nos sigue llegando preguntas en lo que el poll abre, porque está tomándolo un ratito. Les recuerdo que si no han bajado los slides o el handout de la presentación, aquí mismo en el panel donde están contestando y donde, ¿verdad?, pueden subir el volumen y estas cosas, tienen una pestañita que dice handouts y deben ver que dice 1 de 5, así que pueden bajar la presentación directamente. Desde ahí tengo un 24% cierto y un 77% falso. Los jóvenes latinos experimentan tasas más bajas de ideas e intentos de suicidio y depresión que otros grupos étnicos. Y nuevamente cierto o falso. También les recuerdo en el chat debieron ver que compartí un link. Uno de nuestros participantes nos compartió un link de otro libro en español que habla sobre el COVID para los niños y entonces el link lo compartí en el chat, así que si miran el chat donde mismo escriben las preguntas, debieron haber encontrado cuando compartí el link. Tenemos más o menos un 26% cierto, un 74% falso. Y la última pregunta, antes de pasar a las preguntas con Isa, el uso del arraigo o grounding puede ser utilizado para bajar el nivel de ansiedad luego de un desastre natural o pandemia, ¿cierto o falso? Tenemos un 96% cierto y un 4% falso. Perfecto. Entonces, Isa, te voy a hacer la primera pregunta. Sí. Dice, ¿cómo sugieres asesorar a una familia que califica para ciertas ayudas / beneficios y lo necesita debido a la situación de COVID, pero tiene temor de acceder? Yo sé que en muchos estados hay, ya sean diferentes agencias de servicios médicos o de clínicas también comunitarias que pueden ayudar a las personas a recibir los servicios. Pienso que la psicoeducación es sentarnos con ellos y hablarles, ¿verdad?, de qué se trata el servicio, en ocasiones que ellos puedan poder dar ese paso de ir por primera vez, de verificar cómo es el proceso y entonces ellos mismos decidir si quieren recibirlo o no. Pero es una preocupación que ocurre bastante. En muchas ocasiones ellos no comparten, muchas personas no comparten si tienen, ¿verdad?, sus papeles o no, y es algo que nosotros podemos ir llevando de un paso a la vez. Si deseas, podemos ir juntos a la agencia. Yo tuve la oportunidad de ir con mis pacientes, ya sea al médico, de ir con el paciente a la escuela, también a hablar con los maestros sobre alguna queja específica. Y yo pienso que como proveedora, hay algunos proveedores que tienen un poquito más de flexibilidad. Por ejemplo, cuando tú haces home-based therapy, pues entonces, o estás en la escuela, que sirves como el puente entre el estudiante y los padres, o el puente entre el maestro y los papás del paciente. Así que llevarlos con ellos, ir paso a paso. Ok, y entonces otra pregunta dice, ¿qué tipo de terapia aconsejas usar con la comunidad? Y dice CBT gestal. No sé si eso es Ok, algo específico. sí. Una de para trabajar con adultos, una de las terapias que más se utiliza es la terapia cognitivo-conductual, que es CBT, en sus siglas en inglés. Esa es una de las más recomendadas. En cuanto a pacientes también que son adultos, que que presentan depresión por posparto, que han atravesado por diferentes transiciones de roles de madre
a ser tíos, a tener que cuidar de una casa, a ser en ocasiones vida, todos esos tipos de transiciones que ocurren en la vida, se puede utilizar la terapia interpersonal y es avalada por la evidencia para utilizar en hispanos. Y también esa de forma grupal. A su vez, para jóvenes y niños, una de las más recomendables que yo utilizo es la terapia TFCBT, es Trauma Focused Cognitive Therapy, que es una terapia enfocada en traumas para los niños y jóvenes que han experimentado experiencias traumáticas. Y es una terapia que, ¿verdad?, tiene muy buenos resultados en las comunidades latinas y se añaden unas modificaciones culturales en las cuales se utiliza el padre como herramientas para también psicoeducarlo sobre las emociones y que entre dentro de este proceso terapéutico junto con el joven o el niño. Chévere, y te voy a hacer una última pregunta. Claro. Dice, una de las principales barreras que enfrentan los latinos es no comentar sus preocupaciones. ¿Cómo podríamos motivarlos a hablar de sus miedos y temores de una manera que no se vea que invades su intimidad? Excelente pregunta. Una de las cosas que yo he tratado de hacer es que según específico, Fálico 2014, la escritora, ella habla de que cuando nosotros proveemos un poco de la información de nuestra experiencia, ¿verdad? En el ambiente terapéutico y teniendo en cuenta de que va a ser de ayuda en el proceso de terapia, pues nosotros lo podemos hacer. En ocasiones yo soy transparente con muchos pacientes y si en el proceso de terapia me ayuda el poder contar una anécdota de mi vida relacionada a expresar mis emociones, pues yo lo puedo utilizar. También para los niños y jóvenes, los cuentos y las historias. El buscar un libro que pueda hablar sobre las emociones, que provea psicoeducación sobre las emociones, ayuda a ellos a sentirse un poco más cómodos y estar más conscientes de sus emociones, además de utilizar diferentes herramientas como lo que es las tarjetas de las diferentes emociones, les ayudo a poder identificar la emoción, definirla, qué significa en sus propias palabras y a su vez en qué parte de su cuerpo ellos pueden sentir esas diferentes emociones. Yo pienso que sí que educarlos, hablarles de que la emoción es como nuestro sistema de alarma de nuestro cuerpo que nos ayuda y nos dice que algo no está bien y hay que tomarlo en cuenta. Esas son algunas de las herramientas que por lo regular utilizo. Gracias, Isa, y gracias a todas las personas que están aquí presentes con nosotros. Nuevamente, les comparto el slide de cómo pueden conseguirnos, pueden escribirnos al email. Sé que quizás una que otra pregunta se nos queda por contestar. Pueden muy bien escribirnos al email y yo se las paso a Isa para que puedan ustedes recibir esa contestación. El handout todavía están a tiempo de bajarlo aquí mismo en el panel. Si el panel les da problema por X o Y razón, en este mismo email nos pueden escribir y se los hago llegar directamente al email. Con relación a los certificados de participación, que veo que también me han hecho algunas preguntas, el sistema lo genera automáticamente, así que aproximadamente en 1 hora y media el sistema va a estar generando los certificados y les debe llegar directamente a su email junto con el link de la encuesta de evaluación y agradeceremos que por favor llenen esa encuesta es la que nos ayuda a nosotros a